pero ahora les contamos que tenemos una entrevista con Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, pues él propone una política de shock contra la delincuencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en este canal. Usted ha mencionado que la propuesta que ha planteado el ministro Juan Jiménez en el Congreso es insuficiente. ¿Qué cosa es lo que usted propone a través de este shock contra la delincuencia? Yo quiero desmenuzar cada una de sus propuestas, pero en general, ¿qué significa? Sí, decimos que es insuficiente porque el primer ministro ha convocado a los partidos políticos, lo cual es correcto, a los poderes del Estado, lo cual es correcto, pero ha faltado convocar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene sindicatos, tiene colegios profesionales y tiene sobre todo la juventud, que se ha demostrado en los últimos años que es muy activa para estas causas sociales. Planteamos un paquete. El Estado, la sociedad civil tienen que establecer una alianza para combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Una de sus propuestas, por ejemplo, es que se den recompensas a quienes denuncian a criminales simbólicos del país. ¿Qué es un criminal simbólico? ¿Qué ranking debe tener un criminal para ser simbólico? Eso tiene que establecerlo precisamente el Estado. Nosotros, cuando combatimos al terrorismo, hemos tenido una brillante experiencia de cuando se pusieron recompensas para que el conjunto de la sociedad pueda participar. El Estado estableció cuáles eran los 10 terroristas más peligrosos del país, los miembros del Comité Central, y ahí aparece Polay Campos, Abimael Guzmán, Morote, etcétera, etcétera. Pero logramos identificar quiénes eran los enemigos del orden social, de tal manera que la sociedad pueda comprometerse y se establecieron montos y recompensas. Hoy día, estadísticamente, las empresas, los bancos, gastan entre 10 y el 15% de su presupuesto en seguridad. Pero es una seguridad local, diminuta y reducida. Lo que consideramos es que debemos hacer que no solamente los policías participen en el tema de la seguridad, no solamente los serenos. Cuando hablamos de los policías estamos hablando de 100.000 personas. Necesitamos que los 30 millones de peruanos nos comprometamos con la lucha contra la violencia, la delincuencia organizada y la impunidad. Y la sociedad peruana, en los momentos críticos, ha respondido. Por eso creemos que una política de shock implica establecer, por ejemplo, criterios, quiénes son las bandas organizadas más peligrosas, identificar a los individuos que están proscritos por la ley, de tal manera que la sociedad también pueda participar activamente a través de estímulos básicos, porque las recompensas son estímulos básicos para crear básicamente información. La información es indispensable para la policía para poder actuar con precisión cuando precisamente atacamos a bandas organizadas que actúan con sagacidad, con astucia. Pero la policía posee la inteligencia suficiente para poder combatir y castigar a estas bandas criminales. ¿Y de dónde saldría el dinero para las recompensas? Originalmente, cuando combatimos al terrorismo, salió del Estado, originalmente. Pero también, por ejemplo, ahora, el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades se pueden abocar a esta tarea. Ya ha dado un ejemplo el alcalde de Magdalena al dar una recompensa para la captura de aquel que asesinó a la suboficial hace un mes. Que todavía no ha tenido resultados, hay que decirlo. Pero sí, pero es un estímulo y tengo entendido que ya se han recibido miles de llamadas por ese tema. Seguramente la policía usará esa información adecuadamente para dar con estos asesinos. Una de sus segundas medidas es establecer el grillete electrónico. ¿Cuánto podría costarnos el grillete electrónico? Costaría mucho menos que la construcción de penales. Hoy día tenemos 60.000 internos y los penales solamente tienen como cabida máxima 28.000. Téngase en cuenta que el 65% de los que están en los establecimientos penales son procesados. Solamente el 35% son condenados. Entonces tenemos los penales en este momento son bombas de tiempo, que en cualquier momento pueden explotar sin cumplir su función de resocializar. Razón por la cual planteamos una alternativa que ya ha funcionado en otros países de la región. El grillete electrónico está funcionando con éxito en Colombia, en Costa Rica, y sus presupuestos son adecuados para controlar a la criminalidad. ¿Por qué? Porque hay que separar al hurtador, al delito de baja monta con la criminalidad organizada. Hay que separar, identificar adecuadamente cuáles son los enemigos de la sociedad en mayor nivel
y quiénes aquellos que podamos resociabilizar a través de un grillete electrónico que se controla y se monitorea a través de una cabina que controla la policía las 24 horas del día. Hay que hacer una selección adecuada para, en primer lugar, los centros penales sean centros de reclusión, de control de la alta criminalidad y no tener el hacinamiento que hoy día no distingue a aquel que hurtó un celular de aquel que acribilló o del sicario que ha matado por $1000. Tenemos que establecer una política penitenciaria que distinga, pero para eso también el Estado tiene que jugar un papel. Sobre el tema del grillete, este es un tema que tiene ya 10 años de debate. Viene del gobierno anterior. Y yo creo que acá se necesita la voluntad política de saber que esto va a aliviar el tema penitenciario y va a permitir que los jueces puedan discernir adecuadamente entre las penas de prisión efectiva y aquellas que tendrán el grillete electrónico. ¿Y a quiénes se les colocaría este grillete electrónico? Porque tiene distintos usos. Incluso en otros países se le ha colocado grilletes a personas que van a ser deportadas. Sí. ¿En nuestro país a quiénes se les colocaría? Sí, en el caso de nuestro país tendría que reglamentarse, el propio Poder Judicial tendría que establecer criterios, pero sin duda podemos poner a aquellos que han cometido infracciones, delitos menores, que no tengan antecedentes, que tengan una voluntad manifiesta de arrepentimiento. Hay un conjunto de consideraciones que debe primar para este tipo de temas, pero de ninguna manera, pues, a un sicario se le podría poner el grillete electrónico. Obviamente. O sea, tendríamos que distinguir. De eso, precisamente, se encarga el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para el arresto domiciliario, por ejemplo, podría ser una muy buena medida. Claro, es una medida que además disminuye el número de policías. Tenemos policías cuidando hoy día domicilios y esos policías deberían estar en la calle en actividad. Creo yo que esto aliviaría, lo ha hecho en otros países de la región con todo éxito y el Perú no debería ser la excepción en este tema. Ahora, su tercera propuesta es incrementar hasta en 20% el número de policías para patrullaje en zonas críticas de las ciudades, reubicando a parte del personal que realiza labor administrativa. Sí, nosotros tenemos mucho personal en labor administrativa. Hoy día en otros países, incluso la subregión se ha terciarizado. Por ejemplo, cuando uno va a pedir un documento de identidad a una comisaría, un policía lo atiende. ¿Por qué tendría que atenderme un policía si eso está informatizado? Debería atender un personal civil, no es necesario que me atienda un policía. No hemos preparado durante años a un policía para que me entregue un certificado. Estoy poniendo un ejemplo. Mucho personal administrativo que debería ser sustituido por para otro tipo de servicios más eficaces. Razón por la cual la policía tiene las posibilidades en las próximas semanas de disponer que parte del personal administrativo salga a las calles y no a cualquier lugar, pues, porque una cosa es ir a controlar una embajada y otra cosa es ir a los lugares críticos. La Parada, la zona de Gamarra. Hay que dar seguridad física a los ciudadanos y para eso la policía tiene que ser eficaz en la distribución de su personal. Algunos incluso consideran que la policía de tránsito no debería existir porque un policía teniendo un semáforo que puede, hasta semáforos inteligentes son los que existen en las calles, entonces que un policía de tránsito esté regulando como que no es necesario y esto debería más bien pasarse a las municipalidades y que hayan policías municipales que se encarguen del tránsito. ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, en otros países es así, pero lamentablemente todavía tenemos una cultura de la impunidad, una cultura que no acata el sistema normativo. Todavía creo que tenemos que avanzar en la cultura de acatar las normas y es efectivamente, acá se respeta el semáforo cuando hay un celador o un policía que la hace acatar. Lamentablemente todavía estamos allí y es por eso que en algunos temas las policías femeninas, por ejemplo, han sido muy eficaces en el control de tránsito. Yo creo que hay que mantenerlas, hay que potenciar el tema distribuyendo a que los varones vayan a las zonas críticas identificadas en Lima. En Lima están identificadas las zonas críticas. Tenemos que allí establecer mecanismos de control, de simulación y que la sociedad sepa que se está castigando a aquellos que cometen delitos. Nosotros planteamos
como colegio que el Poder Judicial también tiene que ser activo en este tema. Por ejemplo, en el caso de la notaría Paíno se cometió un delito muy grave. Deberían ser identificados, deberían ser procesados y ese proceso debería ser televisado, de tal manera que la sociedad sepa que el crimen no quede impune en el Perú. Pero pasa el tiempo y no nos enteramos si capturaron a ese criminal, si lo condenaron y si está en la cárcel. Porque de repente puede darse la impunidad e incluso hasta el indulto. Precisamente esa es su cuarta propuesta, que es programar en la televisión los juicios a los criminales más avesados para que la gente tome conciencia de que no puede haber impunidad. ¿Pero usted cree realmente que los canales de televisión van a querer dedicar su transmisión a un juicio de un delincuente? Que lo haga el canal de Estado, pues. Que lo haga el canal de Estado, hay alternativas. Y dejar de pasar las actividades presidenciales. Por supuesto, es más importante la seguridad que la gira de la primera dama, ¿no? Es más importante la seguridad. O sea, y yo creo en Estados Unidos hay canales que pasan los juicios y tienen alta sintonía. Depende pues de los juicios. Los juicios simbólicos, hay que pasarlos. Hay que establecer una política. Hoy día los medios sirven para eso, para educar a la sociedad en el Código Penal, en qué cosa es un delito y de ninguna manera permitir la impunidad. ¿Y eso ayudaría también a agilizar de repente el juicio? Porque demoran tanto, son años que pueden pasar una persona en proceso y de repente televisándolo como que se sienten presionados a tomar una decisión. Sí, lo que ocurre es que también hay que dar garantías y derechos a los procesados. Debe respetarse el debido proceso, es por eso que se toman a veces tiempo. Hay que dar todas las garantías, pero hay que ser eficaces, rápidos y transparentes para que la opinión pública vea que la justicia es eficiente, porque allí viene la contradicción. A veces la policía actúa eficientemente, se captura a un delincuente infraganti y a poco tiempo se le ve libre. Y entonces viene la discusión, ¿cómo funciona el sistema judicial? ¿Funciona o no funciona? Y de alguna manera, para dar transparencia a eso, debería informarse a la sociedad. La sociedad, el ciudadano común y corriente no va a leer el Código Penal. El ciudadano común y corriente ve cómo se sentencia, cómo se procesa a un criminal avesado. Eso creo que es la mejor pedagogía para prevenir el delito. Ahora, su quinta propuesta y última, por lo menos las que tenemos aquí presentes, son establecer líneas telefónicas dedicadas, confidenciales y gratuitas para las denuncias contra los delincuentes, dando garantías a los denunciantes. Si estamos estableciendo un sistema de recompensas, hay que darle todas las seguridades de que se va a respetar la integridad. Porque cuando decimos colaboren con la policía, que van a ser compensados, no solamente vienen los ciudadanos, también hay informantes, también hay personas que se arriesgan a dar una información sobre un delito. Y hay que dar todas las garantías y todas las seguridades. Esto es un tema de especialización, es un tema de las policías modernas, funcionan así en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, en relación al atentado que ha habido ayer, ya han recibido 1 millón de llamadas. 1 millón de llamadas. ¿Y quién tendría que administrar estas llamadas? ¿La policía, el municipio, el ministerio? Yo creo que tendría que ser bajo el monitoreo de la policía personal especializado, porque hasta para contestar este tipo de llamadas se requiere un personal preparado, ¿no? Porque son personas que van a dar información, mucha de esa información tiene que ordenarse, clasificarse, procesarse y manejarse inteligentemente, ¿no? Entonces, se necesita pues dar garantías, dar facilidades, líneas gratuitas, líneas dedicadas. No vamos a... La policía hoy día tiene problemas hasta para la comunicación, ¿no? Si llamamos a la línea central de la policía, no accedemos. Y entonces, ¿cómo facilitar el combate a la criminalidad? Creo que si se ponen estos estímulos, no van a participar solo los 100.000 policías, sino podemos tener como aliados a 30 millones de peruanos. Muy bien, entonces esa es su política de shock contra la delincuencia. ¿Finalmente se la va a presentar al ministro? ¿Qué procedimiento? Sí, yo creo realizar? que el ministro ha convocado a la sociedad civil, el colegio de abogados, los colegios profesionales. Estamos precisamente en una mesa de trabajo para aportar en la lucha contra la criminalidad.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Chanamé. Era Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, presentándonos pues esta política de shock contra la delincuencia, que es su propuesta para ayudar a combatir a la seguridad, apoyando a la seguridad ciudadana. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más.